Del Plenario de Madres en Lucha, estamos transmitiendo en vivo. Hoy en esta noche tenemos dos invitadas muy especiales, que son de dos países, de dos provincias de nuestro querido país. A ver si logramos conectar. A ver. Gaby Lecher no puede unirse. Qué problema esto, ¿eh? Bueno, acá estamos de vuelta. A ver, ahí le mandé a Susana, ahora tengo el problema con Gabriela también. Mm. Y le mandé a las dos. A ver, Ahí Gaby me aparece que activó sí, el... la cámara al revés, Sí, está invertido. invertida. Mm. A ver, qué macana. No me deja ni aceptar ni enviar. Susana, yo te envié. No sé si vos la podés aceptar. Y yo no puedo. No, no puede. No sé cuál es el problema. Bueno, no sé qué quieren hacer. Si lo continuamos, si lo reprogramamos, lo que ustedes digan, chicas, yo estoy. Ahí le mandé de nuevo, a ver. Qué Sería lindo que pudiese estar Susi para que podamos enriquecer el diálogo, las miradas Sí, y los intercambios. sí, sobre todo porque hemos estado todas juntas en esta campaña de la publicación federal que hicimos días atrás y era muy importante poder compartir la experiencia. Esta Hola, campaña. ahí va. Ahí Ahí parece que va. está. Bien. Importante poder compartir. Perfecto. Hola, Triunfará. Ana, qué alegría. Bueno, Por fin. estamos todas. Bueno, Por Las favor. manos mágicas de mis hijas, ¿vieron? qué alegría, chicas, vernos. Bueno, si no les parece Un mal, a gustazo. los fines de que este vivo queda grabado, la voy a volver a presentar a Gabriela y también a Susana, las presentamos a las dos y después arrancamos con la charla. ¿Les parece bien? Porque el Sí. otro pedacito de que charlamos se perdió, lamentablemente, con el corte. Así que bueno, Mil disculpas, chicas. aquí con Sí. ese sombrerito rojo precioso, Susana Dromi, periodista universitaria de la Universidad Nacional de San Luis, estudiosa de género y los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, integrante, cofundadora de la campaña federal contra el abuso sexual en las infancias y el falso, inexistente, mentiroso síndrome de alienación parental. Y nuestra compañera Gabriela Larcher, que bueno, se las había presentado, pero la vuelvo a presentar, licenciada en Comunicación Social, docente del nivel medio en Catamarca, con posgrado y diplomatura en acompañamiento comunitario a víctimas de violencia de género de la Universidad de Córdoba, diplomatura en género y movimientos feministas y posgrado más diplomatura en trata de personas con enfoque en entornos digitales. Desde la participación social, con 20 años de experiencia en organizaciones ligadas a la lucha contra la trata y los derechos de las infancias y de género, a las que sigue ligada. Ha sido coordinadora del Foro de Catamarca de la Red de Infancia Robada desde 2020 y coordinadora también de la región del noroeste argentino durante 2023 a 2025.
en otras participaciones con Ramonas Atrevidas, sentando precedentes sobre violencia política por razones de género en Argentina, y ha participado como expositora en congresos internacionales sobre trata de personas, género e infancia, siendo su última participación el quinto Congreso Internacional de Mujeres contra la Corrupción, organizado por las fundaciones Poder Ciudadano y Mujeres en Igualdad. Ha recibido reconocimientos de consejos deliberantes de Catamarca, como ciudadana destacada, y Mérito San Fernando 2026, y el premio Gaviota de Plata en abril de dice 2027, pero ¿puede ser? No. Sí, ¿Sí? sí, en abril de este año. Está bien, 2027. Está bien. Hace 20 días ha presentado proyectos de ley en la legislatura de Catamarca por temáticas relacionadas a estas luchas, y además está fundando una nueva expresión de participación llamado Runacay. Con ustedes, las compañeras de Catamarca y San Luis en nuestro plenario de Madres en Lucha. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Le cedo la palabra a Susi para que también pueda hacer uso de ella. Bueno, mil disculpas por el ingreso tardío, la verdad que los problemas técnicos a veces nos superan. Pero bueno, acá estamos para iniciar la charla cuando ustedes quieran. Realmente, sí. Nosotros siempre les preguntamos a nuestros invitados, sí, cómo es que sus profesiones decantaron en la lucha que tiene que ver con las problemáticas de género, niñeces, esta cuestión de la violencia vicaria, el inexistente síndrome de alienación parental. ¿Cómo es que llegamos a estos mundos de militancia desde la comunicación social o el periodismo, la docencia? La que quiera. Bueno, sí, ¿empiezo, Gaby? Sí, Susi, adelante. Bueno, en mi caso tuvo mucho que ver el tránsito por la Universidad Nacional de San Luis, la materia Historia Argentina y Americana, donde el profesor de historia era activo militante. Y bueno, desde los 18 años creo que ya empezamos con la militancia desde diferentes aristas. En ese momento en lo que se llamó el Observatorio de Derechos Humanos, y de ahí continuamos con un tránsito en las causas sociales, luego con género, luego con derechos humanos, y con las cuestiones que afectan a las niñeces. También estuve como coordinadora de la red Infancia Robada 20 años en San Luis. Y bueno, ahí creo que surgió en una de las reuniones colectivas con las compañeras el nacimiento de la campaña, ¿no? Sí. Sí. ¿Gaby? Sí, en mi caso también creo que las universidades públicas, nuestro paso por la academia ha sido decisivo, sobre todas las cosas, siempre mirando la cuestión de los derechos humanos, las cuestiones comunitarias, abrazándolas, ¿no? Desde la teoría, desde el apasionamiento por conocer más respecto de los movimientos sociales en América Latina, y después por razones laborales que uno va como caminando también, ¿no? Por esos senderos, y ya percibiendo de los libros a la práctica lo que son muchas veces las historias de vida. Esas historias de vida que se parecen mucho a las historias propias, porque las mujeres estamos atravesadas por historias similares. Entonces, ir identificando esos componentes, esos comunes denominadores,
tratando de decodificarlos también, ¿no? Y descubriéndonos en esa vulnerabilidad que nos atraviesa a todas las colectivas de las llamadas minorías sociales y diciendo, bueno, a ver, acá necesitamos comprometernos y de nuevo, ¿no? Toda esa pasión que uno con la que uno leía los contenidos de los libros, poder vivenciarlo desde la experiencia comunitaria. Y uno va haciendo este tránsito, un poco por apasionamiento, otro poco por solidaridad, y con el transcurso de los años y por las propias historias de vida, todo esto se convierte también en compromiso. Así que, bueno, ese ha sido, digamos, en mi caso, el camino que me llevó a transitar por estas luchas maravillosas que tienen que ver con las luchas por los derechos de las mujeres, los derechos de género, los derechos de las infancias, los derechos humanos, y poder también después comprender que nosotros formamos parte de un sistema que nos victimiza, nos revictimiza, un sistema que nos condiciona, que nos atraviesa, que no es otra cosa más que el patriarcado. Así que formando parte también, ¿no?, de estos movimientos feministas con los que uno va caminando y en este trayecto encontrándonos con compañeras maravillosas. Fue en este trayecto que yo conocí a Susi hace varios años y compartimos vivencias también muy similares y hoy estamos transitando un camino en común porque la campaña que ha formado Susi es idea de poder generar también, ¿no?, aquí en Catamarca esa expresión que existe ya en San Luis y en algunas otras provincias. Qué importante. Ay, perdón, Mariana, te pise. Dale. Que tú nos cuentes de la campaña porque los que, por ahí algunas personas que nos están viendo no saben de lo que estamos hablando. Bueno, la campaña es la confluencia de mamás protectoras, mujeres víctimas de abuso, militantes, activistas, mujeres todas, interesadas y comprometidas con la lucha, con el activismo en estas cuestiones de género, profundamente comprometidas, y la gran mayoría con actuales procesos judiciales. Y sucede en la campaña, siempre lo contamos, ¿no? Tiene como una cuestión muy particular, que es que la víctima, porque son muchas integrantes víctimas, transita ese periodo siendo parte de la campaña, el acompañamiento, el tránsito por el Poder Judicial, la contención, cosas que se hablan dentro de un grupo y que terminan materializándose en la justicia, y generalmente cuando se logra justicia se va de la campaña, ¿no? Esto es diferente a otras organizaciones que integramos y militamos y permanecemos y transcurrimos. A veces la víctima no quiere saber más nada con continuar, ¿no? Sí, queda un gran recuerdo, quizás vuelve, pasa un tiempo y dicen, bueno, quiero volver, vuelven, se vuelven a ir, ¿no? Es como una cuestión diferente en este sentido. Pero bueno, también es importante remarcar que la idea es poder estar en las diferentes provincias de Argentina, cuestión que hemos logrado en una primera etapa, estar en varias provincias, con distintas compañeras, distintas referentes, y por supuesto que es seguir sumando, ¿no? Seguir sumando,
es llevar la palabra a diferentes espacios, por ejemplo, escuelas secundarias, sitios de salas de reuniones, universidades públicas o privadas, hablando un poco sobre qué es el abuso, cómo detectarlo, ¿no? El año pasado, creo que fue, si no mal recuerdo, tuvimos la posibilidad de dar una charla de la mano de una de las compañeras también de la campaña, que es profe de literatura, dentro de un instituto superior para profesores. Entonces eso fue como muy, muy importante, porque todos allí eran profesores y estudiantes para profesorados, ¿no? Entonces ahí se armó como un ida y vuelta, una charla sobre la cuestión de la activación de los protocolos, de cómo actuar, qué tipo de protocolos, qué funcionaba, qué no funcionaba, cuál era la labor, cómo judicializar, cómo acompañar a la familia, etcétera. La verdad que siempre son experiencias diferentes de acuerdo al contexto donde podemos llegar, ¿no? Pero realmente son experiencias muy lindas, muy, muy nutritivas, ¿no? Hay un ida y vuelta. Y hay esto también de pensar en la conversación, que es importante, ¿no? Conversar y pensar la conversación. Ir pensando en lo que estoy dialogando con el otro. Y eso despierta otro pensamiento, otra secuencia. Eso es muy importante. Sí, importante esto de poder difundir, ¿no? De poder llegar a otros que a lo mejor ni siquiera, muy probablemente estén siendo víctimas de situaciones de las que ni siquiera tomen conciencia de estar siendo víctimas y que a partir de la difusión y a partir de la charla y del acercamiento puedan identificarse como tales y poder hacer valer sus derechos, ¿no? O tal vez sí lo saben, pero no encuentran los mecanismos apropiados para, para poder llevar adelante una denuncia, para poder también llevar adelante la parte emocional, que tanto costo emocional trae todo esto. Tal cual, también hemos abordado diferentes problemáticas, ¿no? La trata, como decía Gaby, porque son organizaciones que hemos trabajado temáticas problemáticas, que hemos problematizado las cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Escuelas de mujeres, bueno, ¿qué se habla? Esto, ¿no? Trata, el ir a buscar trabajo, las formas de la trata, porque eso va mutando de manera permanente, las rutas, la verdad que en ese sentido sí hemos podido llegar a diferentes instituciones, ámbitos, y también espacios públicos, y también espacios públicos, porque por ejemplo también se han hecho recorridos o movidas en el uso del espacio público. Una de las actividades que siempre recordamos es una plaza la cual decidimos resignificar por el día, digamos, creo que fue un 19N, que logramos vestirla todo de papel crepé rojo, que fuimos cortando con tijeritas ahí entre los vecinos y quienes estábamos, los pañuelitos, hablando un poco de qué se trataba. Esto también, eso es importante, ¿no? Porque el otro aprende que la persona que ha sido abusada necesita justicia, que eso muchas veces no se sabe, o le pasó al otro, pero a mí no. Entonces, bueno, esto, esa puesta en común en un espacio público, a través de una intervención, a través de la puesta de la palabra, a través del cuento, también eso logra despertar el interés y logra involucrarnos quizás en cómo prevenir o en cómo estar atentos o en saber que no tenemos que callar, esto entre comillas, porque sabemos que cada víctima habla en su tiempo, ¿no? Y eso hay que respetarlo muy bien. Pero bueno, sí,
es importante en ese sentido, y obviamente que también estamos con las compañeras integrando el colectivo contra la lucha contra el ASI, que es el colectivo Yo Sí Te Creo, que es a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y en este contexto la campaña pretende entonces ser federal, ¿no? Qué Claro, bueno, qué vos decís, de acuerdo al tiempo de las víctimas, pero qué importante la activación del ojo comunitario, o sea, de bueno. aquellos que no se autoperciben víctima de momento, pero están viendo una situación irregular, que la desnormalicen. Eso es muy profundo, muy importante. Muy importante, sí, muy importante, la verdad que sí. No sé si Gaby tiene algo para agregar. Sí, en el sentido de que ahí radica tal vez también la acción comunitaria, ¿no? En esto de generar una pedagogía social de los derechos humanos, una pedagogía social de derechos centrados en las mujeres y en las infancias, porque sucede que muchas veces eh, al desconocer cuáles son las violencias, no tomamos plena conciencia de que estamos tal vez inmersas en circunstancias de violencia. Y fíjense que esto es mucho más común de lo que nosotras nos imaginamos. A pesar de todo el recorrido que ha hecho la Argentina en la difusión, en la promoción y en la visibilización de los derechos de las mujeres, que hemos sido, me animo a decir que en la región de Latinoamérica hemos sido pioneros en la conquista de muchos derechos de las mujeres, aún así hay una vasta población de congéneres que desconocen las diversas situaciones de violencia y desconocen que las están transitando. Entonces, fíjense la importancia de que nosotros, de pronto, este espacio de conversación, de comunicación que resaltaba recién Susi, ¿no? Son espacios de palabra, son espacios de intercambio, que también ayudan muchísimo a la difusión de esos derechos y ayudan mucho también a correr velos, porque las violencias han estado muy veladas durante muchísimas décadas, eh, y lamentablemente en estos últimos tiempos también hay una suerte de, no voy a decir de ocultismo de las violencias, pero sí una negación muy profunda de ellas. Y estos discursos negacionistas lo que hacen es terminar de poner en ese subterráneo muy profundo a muchas mujeres y a muchos niños, niñas y adolescentes que están atravesando situaciones de violencia y que no colaboran absolutamente en nada en la búsqueda de respuesta o incluso en el pedido de ayuda. Así que vuelvo a repetir este concepto, ¿no? La importancia de lo que nosotros desde estos espacios, desde el poder trabajar en redes, colabora para hacer esa pedagogía social por los derechos de las mujeres, de las infancias, y puestos también, ¿no?, en una perspectiva mucho más amplia, los derechos humanos. Sí, bueno, precisamente el vivo de hoy le habíamos puesto como título esto, ¿no? Los feminismos versus el poder hegemónico, porque creemos que tanto el Ni Una Menos como el 6 de agosto, a donde nos hemos expresado con contundencia las mujeres, las diversidades, inclusive muchos varones que se han incorporado a nuestras luchas, y nos interesaba poder hacer un cruce, una intersubjetivización, ¿no? Una Sí. confluencia, diría Susana, que me gustó la palabra y me la quedé acá porque digo, esta palabra creo que resume mucho de lo que estamos trabajando esta noche. Una confluencia de perspectivas acerca de cómo vemos cada una de las compañeras que estamos hoy, por lo menos en este vivo, y las que nos están mirando, que nos pueden ir dejando sus comentarios también, cómo vemos nosotros nuestra relación desde los feminismos
con lo que consideramos el poder hegemónico, qué entendemos cada una de nosotras por poder hegemónico, cómo lo visibilizamos, cómo lo sentimos, dónde lo percibimos, a través de qué manifestaciones, y cómo lo hemos vivido, por lo menos en la trayectoria de cada una de nosotras a lo largo del tiempo, en los años que tenemos de vida y en lo que sabemos de historia, que es algo que apareció también acá, en el relato de Susana, a partir de un profesor de historia que motiva la mirada, o a partir de las carreras universitarias, la educación, cómo nos va dando un semblante de cómo es también esta trayectoria de relación de las sociedades con el poder hegemónico, y en esa relación el rol de los feminismos, para hacer una especie de línea de tiempo de nuestras percepciones, de cómo ha sido la historia y cómo estamos hoy, con sus altos y sus bajos, si acaso compartimos por ahí estas miradas. ¿Vas vos, No sé. Susi? Sí. Vos, Gavita. Bueno, la verdad es que el título es por demás convocante, ¿no? Porque nos invita a pensar, nos invita a reflexionar, tanto desde nuestro lugar de mujeres feministas, como desde el lugar de ciudadanas, ¿no? Y en esto yo creo que el pasado 6 de agosto hubo una confluencia totalizante, diría yo, totalizante, que no fue solamente la expresión de los feminismos a propósito del tratamiento del proyecto de Carolina Lozada en el Senado de la Nación, el mal llamado proyecto de ley contra las falsas denuncias, sino que nosotros lo rebautizamos como el proyecto de ley Mordaza, ¿no? Es decir, ese día, esa confluencia, y bueno, volver a seguir haciendo hincapié en ese término, nos llamó y nos convocó absolutamente a toda la ciudadanía que está comprometida con la defensa de los derechos humanos. Y no solo fuimos nosotras, las mujeres feministas, fueron también todos aquellos que sienten ese compromiso de pronto por defender aquellos pilares sobre los cuales se basa no solo nuestra bendita democracia, sino también los pilares sobre los que está basado nuestra nación propiamente, ¿no? Fíjense lo paradójico, no sé si está bien puesto ese término a los efectos de lo que quiero expresar ahora, pero lo paradójico de aquella jornada parlamentaria donde en el orden del día teníamos dos proyectos de ley absolutamente peligrosos para lo que significa el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra nación. Por un lado, el proyecto de Lozada, atentatorio contra los cuerpos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que somos todas, potencialmente todas, atentatorio contra los cuerpos de los niños y niñas que están padeciendo esas violencias, sino que también ese día se trataba el mal llamado también proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, todos eufemismos, porque fíjense esa capacidad eufemística que tiene este gobierno de decir una cosa por otra, ¿no? Maquillar los nombres. Y este proyecto, que no era otra cosa que la extranjerización de las tierras argentinas, atentaba contra los territorios, contra la soberanía nacional. Territorios y cuerpos para nosotras, las mujeres feministas, a la postre tienen exactamente la misma carga significativa. Entonces, ese día, por torpeza o porque la historia a veces tiene esa manera, ¿no?, de decirnos es por aquí, confluyeron esas dos propuestas en esta intentona por arrasar la soberanía de nuestros cuerpos, la soberanía de nuestros territorios, y allí fuimos absolutamente todos los ciudadanos comprometidos. Entonces fue una jornada que me parece, nos invita a leerla, nos invita
como ciudadanos, nos eh, de escucharnos tan amoroso, un contenido político, de decir, somos colectivos, ¿sí? Sumar nuestras individualidades en esta causa colectiva por la defensa de lo que es nuestro. Y ahí organización. Te entrecorto un poquito. Sí, hay un poquito de problema con el audio, Gabriela. No, nos estamos perdiendo lo que nos decís. No Qué sé si pena, porque está tan interesante lo que está diciendo, pero se Muy entrecorta y me parece que ella no nos escucha, porque sigue hablando. Sí. Hoy es un día con las conexiones, parece una charla de locos, porque estamos hablando todo al mismo tiempo. No te escuchamos. No te escuchamos, Gaby. Se cortó. Te veíamos, pero no te escuchábamos. Ah, Ahí volviste. ahora, bueno, debe ser problemas de conectividad. Mm. Bueno, sintetizando, ¿no? Esa capacidad que tenemos los ciudadanos de defender lo que es nuestro, que pudimos superar, digamos, este individualismo al que nos quiere llevar la realidad actual, pudimos colectivizar nuestras propuestas y hacernos presentes. Fue una de las maneras de organizarnos y de decir, bueno, aquí estamos con el pueblo en las calles, estamos diciendo basta a estas pretensiones hegemónicas, ¿no? Porque fíjense que las hegemonías políticas siempre lo que atacan son los territorios con este extractivismo que lamentablemente tanto nos duele, y también los cuerpos de las infancias y los cuerpos de nosotras las mujeres. Uh-huh. Sí. Bueno, ahora no sé qué estaría pensando Susana No mientras... sé que resistamos, Acá nos comentan que resistamos a toda la situación y que resistamos a la conexión. Sí, sí. Estamos en ello. Hay que seguir resistiendo. Bueno, creo que Gaby sintetiza muy bien, pero bueno, vale la pena seguir hablando de lo que pasó el día 6. La verdad que creo que hubo un inicio que no podemos desconocer, que nos trajo la celebración del Mundial de Fútbol y la bandera de las Malvinas son argentinas, que era un trapo, una sábana, que logró involucrarse en el escenario político, pero digo porque de qué manera lo logró, y creo que lo logró porque justamente fue a través del fútbol, ¿no? Y fue una manifestación prácticamente espontánea, fue algo espontáneo, pero tampoco podemos desconocer qué es lo que venía sucediendo. Los mismos jugadores dijeron, bueno, no era un partido más, no era un partido más. Y bueno, y creo que ahí se jugó mucho, ¿no? Se jugó el corazón de los argentinos, se jugó la posibilidad de la tierra, del agua, de los recursos naturales, del extractivismo, como decía Gaby. Creo que la Argentina empezó a tomar conciencia y se logró esta activación, ¿no? Que estaba como un poco replegada, más allá de todo el sufrimiento del pueblo, porque no podemos desconocer el sufrimiento que hay, ¿no? Y fue una reacción popular, colectiva, de ciudadanía activa, desmoronando, logrando que 2 de los capítulos del proyecto de la cuestión de proyecto de inviolabilidad, etcétera, quede finalmente tratado y no modifique la cuestión soberana, ¿no? La cuestión soberana
qué era lo que estaba en juego, ¿no? Porque por ahí dicen, bueno, la tierra. No, la tierra es el territorio es la soberanía. Entonces, es esta cuestión, ¿no? La posibilidad ciudadana de defender la soberanía a través de la defensa del territorio. Y esto lo unimos también con esto que decíamos, que estuvimos trabajando juntas unos días antes y el mismo día 6, ni las tierras ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. No lo somos. Mucho menos las niñeces o las adolescencias, que es a quienes iba a afectar de manera grave, de manera muy grave, el proyecto de Carolina Lozada, mal llamado como ley de falsas denuncias, porque sabemos que nunca fue tal cosa, ¿no? Nunca fue un proyecto pensado para regular falsas denuncias, sino para condicionar las denuncias de las víctimas y para, porque esto también hay que decirlo, para seguir otorgando impunidad. Esto no lo podemos desconocer. ¿Por qué? Porque Carolina Lozada impulsa el proyecto, también escrito por Andrea Robledo de Huachi, que sabemos muy bien quién es Diego Huachi, ¿no? Ex director técnico del seleccionado femenino de los juveniles, y allí empezaron las denuncias cuando este director técnico iba a representar a equipos inferiores, de menores edades. Ahí las chicas comienzan a denunciar. Lo más terrible es que Huachi se presenta en el Senado, ¿no? Cuando se trata la Comisión de Justicia para el dictamen que se le otorga a este proyecto. Se presenta para decir que él tiene 5 denuncias en contra. Y esto es terrible, ¿no? Porque vemos en la figura de Huachi la figura de todos los abusadores. Ellos no se hacen cargo, y no solo no se hacen cargo, sino que hablan de falsas denuncias. Una cuestión que es gravísima, porque ya con 5, ¿para qué termino, Dani? Discúlpame, ya con 5 denuncias ya es mucho. Pero de esas 5 denuncias, sumamos 20 en la actualidad, ¿no? 20 denuncias, y el tupé de decir que es denunciado falsamente. Es terrible frente a lo que está. ¿Y quiénes defienden el proyecto? Lozada, Luis Juez, Pagotto. Y lo defienden hablando de una gran cantidad de denuncias falsas. ¿Dónde están las denuncias falsas? ¿Dónde están las personas perjudicadas por esas presuntas denuncias falsas? Porque todo este argumento que ellos esgrimen alrededor de esto es inexistente. No existe. Es irreal, ¿no? Ya hemos visto las estadísticas de falsas denuncias, 0,09% son falsas, ¿no? Pero además de ese 0,09%, solo un 8% tienen que ver con las cuestiones de género. Cuestión que no tiene por qué motivar un proyecto de ley de esta naturaleza, ¿no? Sí. No, que iba a aclarar que no solo Huachi, sino que hemos tenido oportunidad de ver distintos personajes nefastos en todos estos congresos que arman y demás, desde hace 3 años, creo que son 3 años que vienen presentando el proyecto, en donde hemos tenido oportunidad hasta de tener una jueza de familia, la esposa del ginecólogo Clementi, que Clementi ha sido condenado en Loma de Zamora por múltiples abusos. O sea, aún en los condenados,
casos que hay condena, siguen hablando de falsas denuncias, y esto es importante porque también es importante traer a colación algo de lo que hasta ahora no se habla mucho, que es que este proyecto viene encadenado con dos proyectos más de ley, con el proyecto de reforma de la 26061 y que busca ordenar las revinculaciones inmediatas y con los familiares de los abusadores y mantener el vínculo todo el tiempo, así sea con una supervisión, que ya todos sabemos lo que es una supervisión, mientras dure el proceso penal. Y por otro lado, el gravísimo proyecto CONAC, que es que están todos presentados, están presentados, pero están esperando que primero salga el de falsas denuncias, para después meter la reforma de la 26061 y después meter el proyecto CONAC. El proyecto CONAC es la Comisión de Análisis de Causas, que tiene que ver con revisar las condenas basados en la supuesta ideología de género y en que todos son condenados por solo los dichos de la víctima y sin prueba alguna, con el solo relato y por la ideología de género. Yo, por ejemplo, particularmente, quiero decir que una de las personas que está impulsando el proyecto CONAC, su hermano está condenado a 12 años de prisión, firmó un juicio abreviado para que no le dieran muchos más años. Conozco el expediente desde la primera hoja hasta la última, tiene pericias médicas, pericias psicológicas, todo a favor de la niña víctima. ¿No? Liliana Candiloro, la voy a nombrar, porque ya que quiere ser conocida, está juntando firmas, está haciendo una campaña para crear una comisión de amnistía para la revisión de causa. Este es el tipo de gente que impulsa estos proyectos. Esta señora que tiene a su hermano condenado a 12 años de prisión y que estando condenado está pidiendo beneficios, y para que le otorguen esos beneficios recién ahora, porque en su momento se negó a hacerse las pericias psicológicas y psiquiátricas, se hizo pericias, porque cuando vos estás preso, cuando vos estás cumpliendo condena, el servicio penitenciario te hace, cuando pedís beneficios, hacen informes, y reconoció haber violado a su hija. Este es el tipo de gente que impulsa estos proyectos. Liliana Candiloro, la hermana de Hernán Candiloro, condenado a 12 años de prisión. La señora, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es jueza, la esposa de el ginecólogo Clementi, que también ha sido condenada. Entonces, me parece que es importante saber quiénes están atrás de esto, ¿no? Sí. Porque más allá del caso de Andrea Robledo de Huachi, acá incluso hay condenas. Hay condenas. Este es el punto. Hay condenas. Yo quería hacer un pequeño pellizcón pedagógico porque no puedo con mi parte docente y pienso en la gente que está mirando o que va a ver después el video grabado y que tiene un título que dice feminismos versus poder hegemónico. ¿Qué decimos cuando decimos poder hegemónico? Que no estamos diciendo simplemente que es gente que tiene mucho dinero, mucho poder de decisión, que es gente que está situada dentro de la sociedad para sostener un statu quo que está organizado a través de la cultura de la violación. De eso estamos hablando cuando decimos poder hegemónico. O sea que no simplemente el poder hegemónico se expresa con las personas que tienen mucho poder de decisión o mucho poder en términos de manejo de recursos económicos, sino que poder hegemónico también es esa persona que se sitúa y normaliza estas jerarquías que permiten que haya un amo y un esclavo, alguien que abusa y alguien que se tiene que aguantar el abuso, alguien que es condenado y que después que es condenado resulta que hay que tenerle contemplaciones y tiene que recibir beneficios y la condena se tiene que fumar en el aire. Eso es el poder hegemónico. Digo porque por ahí se desdibuja dentro de la conversación el eje que estamos trayendo y parece que es importante aclarar
explicarle a la gente estas cositas. Y podemos continuar. Yo básicamente quería hacer este reconto de estas personas porque me parece una gravedad inusitada que sienten a esta gente en el Senado de la Nación, que se saquen fotos. He visto fotos de, bueno, una de las principales impulsoras de estas campañas es la abogada Fátima Silva, y he visto fotos publicadas con el condenado Valerdi, por ejemplo, condenado a 15 años de prisión, que si bien su condena hoy por hoy no está firme, creo que todavía no está firme, la realidad es que está condenado a 15 años de prisión. Entonces, es como que no hay límite, y la he escuchado decir también a esta señora, que cuenta con el poder de los medios de comunicación, porque está en La Nación Más constantemente, y bueno, y en otros canales. Esta señora ha dicho que condenado no significa culpable. Entonces, ¿qué carajos significa? ¿Cuándo son culpables? Claro. Porque si absueltos son inocentes, culpables son inocentes, recondenados son inocentes, aceptan sus atrocidades y son inocentes. ¿Cuándo carajos son culpables? Dicen que ya que lo hicieron y qué. Y son inocentes. Y siguen siendo inocentes. Entonces, Bueno, sigue sosteniendo esta cultura de la violación, de la impunidad, de la locura de esas madres que van a denunciar, del totalmente inexistente, falso, falsísimo, síndrome de alienación parental, quieran llamarlo como quieran. Otro tema. Sostienen en muchísimos casos, hablan de conflicto de lealtades y de conflictiva familiar. ¡Carajos! Si hay una conflictiva familiar de larga data, ¿eso implica que no pueda ser un violador? ¿Dónde está el manual que dice que porque existe una conflictiva familiar previa no puede ser violador? O los que tienen conflictivos familiares están exentos de violar, porque entonces tengamos todos conflictivas familiares y nos ven mucho mejor en la vida porque no nos van a cagar violando. Bueno, por algo quieren ir también por la ley de violencia de género, pero estaba Gaby con ganas de decir algo, pido que le cedamos la palabra. sí, simplemente es la batalla cultural, ¿no? Este verso que nos han vendido de la batalla cultural tiene todos estos trasfondos que no implican otra cosa más que una propiciación de la pedofilia, una propiciación de delitos graves, ¿sí? Que pueden ser también la trata de personas. No nos olvidemos que el propio, este señor Pavoto, que está representando a La Rioja en el Congreso de la Nación y que está de la mano con Carolina Lozada defendiendo esta aberración parlamentaria, era el mismo señor que hasta hace muy poco tiempo se lo escuchó decir que en familias de condición humilde, si un padre necesitaba hacer unos dineros y vender a su hijo, podían hacerlo. Es decir, es la habilitación desde un poder del Estado que ha sido históricamente garante de derechos porque los movimientos sociales y los movimientos feministas hemos luchado para eso, ¿sí? Y las diversas expresiones políticas del país se han unido y han sabido hacer alianzas políticas para ampliar las agendas de los derechos humanos. Resulta que hoy, en nombre de esta batalla cultural, se vuelca de un plumazo todo esto y se habilitan estas aberraciones. Miren, yo creo que esta información que vos estás adelantando, Daniela, es muy importante porque nos sirve también para reconocer no solo las propuestas parlamentarias o estas propuestas que surgen de representantes del Estado, sino también a sus referentes y quiénes son los que están detrás de esas referencias políticas, ¿no? Bueno, me gusta agregar como broche de oro que el otro hermano, por ejemplo, era jefe de despacho del diputado Sago, que todos sabemos que cuando asume Milei, ¿quién era el primero en diputados? Sago. Entonces,
todo es una cuestión de seguir generando estos ocultamientos y esta impunidad que sostienen. Bueno, tenemos a los hermanos Kika, Sí, a los hermanos Kika con todo el material pornográfico, no sé si recuerdan, de tremendo. Pagoto, que vos lo estás nombrando. Bueno, ya sabemos todo lo que ha hecho la familia en La Rioja, el desastre, el sobrino que más o menos es todo el mismo circuito, ¿no? Y es importante que la gente sepa, porque la gente, bueno, le decís, ay,